Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra siguiente clase. Vamos a comenzar porque saben que el tiempo es corto. Quiero comenzar antes que nada. Ya revisé sus actividades, tanto la 1 como la 2. Noté algo de confusión, podremos decir. Algo de confusión en el simple present y present continuous, así como hacer preguntas en el have to. Con el can no hubo problema, noté que no, pero un poquito de 20, de 21, como la mitad más o menos, noté que tuvo problemas para diferenciar el simple present del present continuous y cómo hacer las preguntas con el have to. Pero lo vamos a hacer rápidamente antes de iniciar con el pasado, porque recuerden que todo va de la mano. Si no dominamos, si no logramos dominar un poco pues que nos quede claro el simple present, el present continuous, pues sigue pasado. Y luego va a seguir futuro y va a seguir pues más tiempos que vienen, que present perfect, y ya pues ya no tenemos tiempo de regresarnos. Vamos a verlo rápidamente. Vamos a checarlo en lo que estuve viendo, algo de lo que estuvimos viendo. Como les comento antes de iniciar al pasado, recuerden que estuvimos viendo a ver si pasa esto. Sí, estuvimos viendo el presente, simple present y present continuous. Vean que, primero que nada, dijimos que el simple present es para hablar sobre hábitos, frecuencia, rutinas, algo que hacemos rutinario, seguido, diario. Mientras que el present continuous son acciones que hacemos ahorita, que estamos haciendo ahorita o a futuro. Dijimos que el simple present solamente va con un subject, que es estos subjects que tenemos, yo, nosotros, ustedes, ellos, y el verbo nada más. Yo estudio, yo trabajo, ellos trabajan, ellos tienen y así sucesivamente. Dijimos que a los subjects he, she, it, tercera persona, se les iba a agregar la terminación s, es o is en afirmación nada más. Cuando hacemos la pregunta no se le agrega nada, y estuve observando que se confundieron porque me hacían la pregunta, dejen de Juan Yair, hacían la pregunta y agregaban la ES o la S, y no, cuando llevamos auxiliar dijimos, no agregamos nada. Si lleva un auxiliar, un verbo auxiliar do, más bien das, que va a ser con él, he, she, it, no se le agrega nada, ¿verdad? No se le agrega. Estuvimos viendo el present continuous, que llevaba 3 partes, más bien 4 con la terminación ing. Dijimos que iba el subject, verbo to be, que no faltara, y sí nos faltó en varios. No recuerdo porque obviamente son bastantes. Faltó el am, is o are, y la terminación ing, o nos ponían la terminación ing, pero no ponían el verbo to be. Entonces no es lo mismo decir they working, ellos trabajando, a decir they are working, ellos están. Esto nos dice está, están, estoy. Desde que sabemos que nos lleva está trabajando, estoy comiendo, está jugando, ya sabemos que va a llevar el verbo la terminación ing. Entonces, noten la diferencia. Simple present, hábitos diarios, rutinas diarias. I get up, me levanto. Vean que no se le cambia el verbo nada. Verbo en su forma simple, normal. I get up at 7. Then I eat breakfast. I have breakfast. Vean, no estoy cambiando nada. Entonces, eso es simple present. Ya si estoy haciendo algo ahorita, I am teaching
Vean, teaching the class. Estoy enseñando la clase. You are, ustedes están. You are learning English, aprendiendo. Entonces vean cómo así es, pero en las preguntas fue en donde vi que nos faltaba. Vimos la forma negativa, negative de simple present y present continuous. Aquí lo tenemos también rápidamente. I don't study, no estudio. They don't work. They don't study. Así de sencillo, ellos no estudian. He doesn't, dijimos que íbamos a tener auxiliares, do para I, we, you, and they. Y does, he, she, it. ¿Sí? Esto es negar. Pero donde vi que les comentaba era en lo interrogativo. En la interrogación es donde noté un poquito de duda, ¿verdad? Como que nos faltó un poquito. Dijimos que tenemos el simple present. Remember, recuerden, siempre para preguntar tenemos que utilizar el do o el das en presente y el verbo to be en present continuous. Entonces, no se les olvide, tenemos verbos auxiliares, do y das. Y acá vamos a tener el verbo to be, am, are, is. No se les olvide porque sí se estuvo olvidando en bastantes, tanto el do, ahí tienen su retroalimentación en la plataforma, sus anotaciones. Chequen, se retroalimenta, se pone todo en lo que nos faltó poquito, pero no importa, ¿verdad? Lo hago con gusto, pero estamos repasando para si había alguna duda, ya no quede duda. Recuerden, do you work? Yes, I do. Así de sencillo. Aquí en español no utilizamos auxiliares. Aquí nada más, ni utilizamos tanto los sujetos. En inglés se tienen que utilizar para todo los sujetos. Aquí nada más preguntamos a alguien, ¿trabajas? Simple y sencillamente con trabajas. Casi no decimos tú trabajas, casi no lo utilizamos. Aquí nada más decimos estudias, sí, no, trabajas, sí, tienes hermanos. Nada más utilizamos refiriéndonos a la persona, pero con un solo verbo. En inglés tenemos que utilizar tanto el subject como un auxiliar. Si nos referimos a ellos, no decimos they work, ellos trabajan, no, ¿verdad? Por fuerza le tenemos que agregar do they work, do you work. Entonces tenemos que agregarle por fuerza a quién nos referimos, que es el subject, pero también el auxiliar. No se les olvide, es muy importante porque a veces hacemos la pregunta y no ponemos el auxiliar. O ponemos el verbo con S o S, aunque no se refiere a ellos. Sabemos que se refiere nada más a he, she o it, pero cuando lleve auxiliar, el verbo va a ir en su forma simple, su forma normal. Cada que lleve el das en he, she, it es solamente para preguntar. El verbo va en su forma simple. En la negación decimos he doesn't work. Ya desde el momento en que lleva das en negación, también el verbo va a ser normal. ¿Ok? En el present continuous comenzamos la pregunta con el verbo to be. Are you working? Como dijimos ahorita, no podemos decir are you work. Are you work? ¿Estás trabajas? No. ¿Estás trabajando? Are you working? ¿Estás trabajando? Yes, I am. Are they studying? Ellos están estudiando. No podemos decir they studying. Ellos estudian nada más, sino ellos están estudiando, ¿sí? No se les olvide.
Estas son las simple present, present continuous que estuvimos viendo y tenemos respuestas cortas. Si preguntamos con do, yes, I do, no, I don't. Yes, he does, o no, he doesn't. Acá, are they working? Yes, they are, porque preguntamos con are. O no, they aren't. They are not. No, no están trabajando. Entonces, vean que tenemos que fijarnos bien porque nos estaba faltando un poquito, pero también vimos las information questions donde también noté algo de problema. ¿Por qué? Pues porque sabemos que debe ir tal y como está aquí. Tenemos la information question que necesitemos. Auxiliar do o das dependiendo a qué le corresponde. Vean do, I, we, you, and they, das, he, she, it y el verbo. Where, esto es simple present. Where do you study? Así completo porque en su trabajo que hicieron nos faltó el do y nos decía where you studies o where does he studies o when does he, pero me ponían ES y sabemos que cuando va el auxiliar en he, she o it no se le va a agregar nada. Where do you study? Where does she study? Vean que el verbo va a ir para todos normal. No se le va a agregar nada. En el present continuous, pues tenemos que también hacemos las mismas preguntas, ¿verdad? Pero tenemos what are they studying? ¿Qué están estudiando ellos? When, vean aquí tenemos, aquí tenemos el when y así sucesivamente. Así tuvimos el simple present y el present continuous y estuvimos viendo esto, pues ya lo tenemos. Esto era simple y sencillamente para recordar algo, porque lo hicimos tal vez muy rápido o no nos fijamos. Aquí vimos claramente que en simple present decíamos she teaches, ella enseña en la universidad. Ahora she is teaching, ella está enseñando la clase. Entonces, si nos fijamos, no sé si se estén guiando en esto cuando hacen sus tareas o no lo estén viendo, porque aquí nos explica claramente cómo va el simple present y el present continuous. ¿Cómo haría José Eduardo una pregunta? ¿Cómo haría usted la pregunta si nos dice que she's a teacher? She teaches. ¿Cómo lo haría usted? Pregunta, Eduardo. La primera, ¿cómo haría la primera pregunta? Dice, she is a teacher. Aquí nos están afirmando que ella es maestra. Ok. ¿Cómo lo convierte a pregunta? She sería, are she teachers at the university? Oh. Nada más vamos a hacer la primera. She is a teacher. ¿Cómo lo hace pregunta? She is a teacher. Are she teachers no, in the university? No, nada más va a ser she is a teacher. Hasta ahí. She is a teacher. ¿Cómo lo hace? Si yo le digo a usted, ella es maestra. ¿Cómo me dice usted? Ella es maestra, porque usted no sabía qué era y me está preguntando. Ella es maestra. Vean que en español decimos ella es maestra, pero nada más le cambiamos con la pura entonación. Ella es maestra, no le cambiamos absolutamente nada, simplemente la entonación. Ella es maestra. Ella es maestra, entonces en inglés dice she is a teacher. Ella es maestra. ¿Cómo me pregunta usted que si ella es maestra? Are she teacher? No. Vea que are es para plural. Y aquí dice ella es. Is she? Is she a teacher? Yeah. ¿Verdad? Vea, is she a teacher? Vea que para preguntar en inglés tenemos que cambiar el is
o el are o el am al principio. Okay. Cuando afirmamos decimos, she is a teacher. Ella es maestra. Pero alguien dice, alguien pensaba que era otra profesión. Is she a teacher? Entonces así preguntamos. Is she a teacher? Yes, she is. Pero luego nos dice, she teaches at the university. Ella enseña en la universidad. ¿Cómo lo hacemos? Pregunta Jenny. ¿Cómo preguntamos? Porque dudamos que ella enseñe en la universidad. ¿Cómo haremos la pregunta? Where does she teach? Lo vamos a cambiar. Así tal y como está, dice, she teaches at the university. Como ella enseña en la universidad. Vean que en español nada más hacemos, ella enseña en la universidad, no cambiamos nada, pero en inglés, ¿cómo lo hacemos? Nuevamente, Jenny, ¿cómo preguntamos que si ella enseña en la universidad? ¿Cómo lo cambiamos? Vean, estamos reafirmando porque nos quedó duda y ahorita es momento de sacar esas dudas. ¿Cómo hace usted la pregunta? Porque dice que ella enseña en la universidad, es una afirmación, pero usted está preguntando, ¿de veras ella enseña en la universidad? ¿Cómo lo haría Jenny? Does she teach at the university? Muy bien, vea que nos dice she teaches. ¿Cómo vamos a preguntar? Sabemos que antes de she va a ir para preguntar, ya dijimos, un auxiliar. Por fuerza tiene que llevar un auxiliar. Dijimos que en español no ponemos auxiliares ni nada, pero en inglés sí ponemos. Vean que dice she teaches. Pero como cuando preguntamos, no le vamos a agregar la ES, no se la vamos a poner. Dice, she teaches at the university. Pero es pregunta. Does, ven que antes de she debe ir el does. Y es pregunta. Does she teach at the university? Ella enseña en la universidad porque aquí nos está diciendo que ella es maestra. Entonces decimos, is. Ven que para preguntar vamos a preguntar con el verbo to be. Is she a teacher? Así preguntamos, ¿verdad? Is she a teacher? Yes, she's, porque aquí dice que she's a teacher. Luego nos dice, she teaches at the university. Ay, déjenme ver si alcance esto. Vean cómo nos dice aquí. No veo bien. Así nos quedaría esto. Is she a teacher? Does she teach at the university? Así es como nos debe de quedar estas preguntas, ¿verdad? Tal y como lo tenemos en simple present, así es. Así se haría la pregunta. Preguntaremos así de sencillo. Vean, no es difícil, nada más es práctica. Y como sí noté algo, ¿verdad? Que nos faltaba un poquito, pues vamos a reafirmar. Vamos a reafirmar porque es necesario hacerlo. Y pues lo hacemos. Vean que bien, esto es simple present. Así preguntamos en simple present. Así vamos a preguntar en el simple, no sé cómo es esto. En el simple present. Bien, pero tenemos present continuous. We have the present continuous. Ahí así. We have now the present continuous. En present continuous nos dice now she is teaching the math class. ¿Cómo hacemos la pregunta? Tan sencillo nuevamente. Is she teaching the math class? ¿Está enseñando la clase de matemáticas? Claro que sí, vean. Entonces es sencillo. Tuvimos también esta persona que nos decía, I am a builder. I built houses. ¿Cómo haríamos la pregunta en simple present?
¿Cómo lo haríamos? Perdón, de nuevo. ¿Cómo haríamos la pregunta, Antonieta? Am I a builder? Am I a builder? Bien, dice que casi no hacemos esa, ¿verdad? Porque casi no nos vamos a preguntar, ¿soy constructor? Am I a builder? Dice, I build houses. ¿Cómo haríamos la pregunta ahora que dice I build houses, Teresita? ¿Qué va antes de I para preguntar? ¿Do o does? Do. Do. Do I Do I build house? build houses? ¿Verdad? Do I build houses? Así lo haríamos. Bien, vean que no es difícil. No es difícil. Vamos a hacer una última para que nos quede más claro. Vean que nos dice, she is French. She is French. Ella es francesa. ¿Cómo hacemos la pregunta, Citlali? Is she French? Vean que nada más cambiamos el verbo to be al inicio. Is she French? Porque aquí nos dice que ella es francesa. Is she French? Yes, she is. Sí es. She lives in Paris. ¿Cómo hacemos esa pregunta, Jacob? She lives in Paris. Does she lives in Paris? A ver, nuevamente. Does she lives in Paris? Does she live? Vean que ya no le ponemos la S, porque lleva auxiliar does. Does she live in Paris? Does in Paris. Ok, recuerden que cuando lleva no le ponemos la S. Does she live? Y luego nos dice present continuous. At present, she is living in London. She is living in London. ¿Cómo hacemos la pregunta? Eduardo, nos están diciendo que ella está viviendo en Londres, pero nosotros dudamos y decimos, ella está viviendo en Londres, pero ¿cómo lo vamos a hacer en inglés? Sería, do she is living? Nuevamente, recuerde que el do o el das es para simple present. Ahorita estamos present continuous. Dice, she is living in London. Sería, no es do, es tampoco do. Do y das es para simple present. Present. ¿Ok? Y aquí estamos, dice, she is living in London. Ella está viviendo en Londres. ¿Cómo hacemos la pregunta? ¿Ella está viviendo en Londres? Sería, is she living in London? Oh, ok, muy bien. Is she, nada más cambiamos el verbo to be al inicio. Is she living in London? No nos dice, she's learning English. Nos están afirmando que she is learning English, que ella está aprendiendo inglés. ¿Cómo hacemos la pregunta? Citlali. Citlali. ¿Dónde? ¿En la segunda? Sí, she's learning English. Is she learning English? Is she learning English? Vean que es muy diferente cuando es present continuous. Ella está estudiando, recuerden la terminación ando, yendo. Ella está estudiando inglés. Is she learning English? Recuerden que en español nada más hacemos simple y sencillamente la entonación. Aquí no cambiamos ni hacemos nada, pero en inglés sí se tiene que hacer. ¿Sí? Vamos a pasar a otra cosa porque vean, es sencillo hacer esto, nada más que sí observé como les decía, pero es mejor de una vez reafirmar esto. Vamos a ver cómo lo tuvimos, déjenme ver, actividad 1, me parece que era aquí. Ay, ¿qué hice? Vamos a... ¿Cuál actividad era? Dejen veo, me parece que era la actividad.
Esta. Who. Vamos a ver, me parece que era esto. Sí, vean, simple present y present continuous, que es lo que estamos viendo ahorita. Ustedes ya les revisé a todos, ya todos tienen su calificación, pero les puse sus comentarios, como les decía, su retroalimentación, pero aquí teníamos la primera y quiero que ustedes me lo digan, porque sí hubo bastantes dudas, pero no importa. Dice, Brian can answer the phone right now. Recuerden que la expresión right now es porque lo está haciendo ahorita. ¿Qué tiempo será right now? ¿Simple present o present continuous? Simple present. No. Present continuous. Present continuous, porque dijimos que present continuous es para actividades que estamos En el haciendo momento. right now, ahorita, o a futuro. Entonces, si nos dice he study, Brian can answer the phone. Si Brian no puede contestar el teléfono ahorita, ¿qué estará haciendo? He's studying. He is studying. Vean, está Studying. estudiando. Era present continuous, ¿verdad? Y hubo quien me puso he studies. Él estudia. No, sí estudia, pero está haciendo la actividad ahorita. He is studying. Studying. Entonces, aquí era he is studying, porque nos dice right now, que ahorita está. Brian no puede contestar el teléfono porque está estudiando. La 2 nos decía how often. Dijimos que desde el momento en que veamos how often, esto es simple present, porque nos habla de frecuencia, cada cuándo. Dice how often walking. Ya desde que veamos how often, recuerden que cuando veamos always, usually, sometimes, how often, never, va a ser simple present. ¿Cómo vamos a hacer la número 2, Jenny? ¿Cómo la hizo? Porque ya todos las hicieron, pero ¿cómo hizo usted la de how often? How often she goes walking? Nos dice usted how often she goes. ¿Sí estará correcto? No, porque en primer lugar nos falta el auxiliar que estamos diciendo que en presente hay que utilizar do o does. ¿Qué va antes de she? Does Does. How often does she go? go? Porque dijimos que cuando lleve auxiliar does, no se va a cambiar el verbo. Entonces aquí era igualito, she go, pero nada más agregando el does. How often does she go walking? ¿Sí? Entonces vean cómo aquí se les olvidó a varios el do, el does en she, pero vamos en la siguiente. Nos quedan 10 minutos que está yendo rapidísimo, pero no importa, lo que quiero es verificar esto. This weekend, si nos enfocamos en la expresión this weekend, este fin de semana, ¿en qué tiempo estar hablando? ¿En simple present o present continuous? Simple present. ¿Por qué Present continuous. ¿Por qué en simple present? A lo mejor está bien. ¿Por qué en simple present? Porque no es ahorita ¿Cómo? mismo, sino que es en esta semana, pero Sí, en esta semana. Entonces quiere decir que como hoy es miércoles, tal vez sea esta semana, el viernes o el sábado, es a futuro. Dijimos que el present continuous es actividades que hacemos hoy o a futuro. Entonces, desde que vemos este fin de semana, es algo que vamos a hacer, a jugar a futuro. Entonces, es present continuous. ¿Cómo nos quedaría? We Are are playing tennis this tennis weekend. this We are weekend. playing tennis. Nos da a entender que vamos a jugar tenis este fin de semana, a lo mejor el sábado. We are playing. Vean, desde que identificamos la expresión este fin de semana es a futuro. 3 veces por semana. Recuerden que cuando hablamos de algo frecuente que hacemos es simple present. ¿Cómo quedaría en simple present esta? Le vamos a preguntar a Jacob. Quedaría como he lifting weights 3 times a week. Simple present, recuerde que simple present es subject y verbo en su forma simple. ¿Cómo quedaría? He lifts He lifts weight Weight. times a week. Muy Three bien. times a Nada más he lifts. La S porque estamos hablando de él. No agregamos ing porque no es present continuous. Recuerden, simple present, subject, verbo en su forma simple.
present continuous, ahí sí lleva más cosas. Luego dice, puedes llamarle más tarde. ¿Qué será esta expresión? Nos dice que, pues, que si le hablan más tarde es porque está ocupado. Es simple present o present continuous. Present continuous. Present continuous. Present continuous porque ¿cómo será entonces en present continuous? Si sabemos que en present continuous es subject, verbo to be y verbo con ing. They are they- making lunch. They, Are they okay, they making- are. Ah, es pregunta. Sí. They are making lunch. Can they call Okay. you back? Okay. Are they making lunch? Okay, they are, sí. Pero como que aquí no era pregunta, ¿verdad? No es Sí, pregunta. es que es pregunta hasta aquí. Es que aquí perdón, yo también me fui con la finta. They are making lunch. Making. La ajá. persona que contestó el teléfono les dice, están haciendo de comer. Puedes hablarles Puedes más llamarles. tarde, ¿verdad? Es así. Ajá. Entonces decimos, Mm. they Are They are making are lunch. lunch. They are making lunch. Están haciendo la comida de comer. Puedes hablarle más tarde. Así queda. Bien. Ya desde que vemos how often sabemos que va a ser en qué dijimos. En simple present. Simple present. Entonces, ¿qué va después de la information question? How often? El auxiliar. Auxiliar. ¿No? Do. How often do you clean the Do you house? clean? Vean, así de sencillo. How often do you clean the house? Así de sencillo, nada más le vamos a poner, ¿Es cleaning o es clean? no, clean, porque sabemos que cleaning es en present continuous. Ok. Simple present es subject y verbo en su forma simple. Nada más hay que agregarle el do. How often do you clean? ¿Cada cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Cada cuándo aseas tu casa? No es aseando, ¿verdad? Aseas, limpias. Luego nos dice todos los días. Si sabemos que las actividades que hacemos seguido, diarias, son simple present, ¿cómo quedará la siguiente? I do. Aerobics Así nada más every subimos el I do. I do aerobics every day. every day. Hago aerobics todos los días. Así de sencillo, porque every day es cosas que hacemos seguido, frecuencia y frecuencia es simple present. Y por último nos dice esta noche, tonight. ¿Qué tiempo será? Simple present o present continuous. Present Rodrigo. continuous. Present continuous. Ok, present continuous. ¿Cómo quedaría, Rodrigo? Esta pregunta. No es pregunta, perdón, esta sentence. Sí, sentencia. Dice, tonight, es present continuous, esta noche. She's going shopping tonight. Otra vez, She's going shopping tonight. ¿qué utilizamos para preguntar? En simple present utilizamos do y does, pero en present continuous, ¿qué utilizamos? ¿Qué dijimos ahorita? Pero no es pregunta. No es pregunta. No, perdón. No es pregunta. Otra vez, Rodrigo, perdón. She's going shopping tonight. Ok, claramente. She is going It's going shopping tonight. shopping Es una tonight. afirmación. Ella va a ir de compras esta noche. She is going shopping tonight. Va de compras esta noche. Bien, perfecto. Una pregunta, profesor. Las Ajá. contracciones es informal o formal? Pues casi se usan cuando se habla. Casi al escribirlas también, pero no tanto, ¿verdad? Porque vean, aquí tenemos Brian Kent. Brian Kent. Pero casi cuando se habla es cuando decimos she's going, she's, ¿verdad? Sí. She's going. Casi no, she is going porque es muy largo. Y una contracción es pues para obviamente hacerlo más corto, más rápido. Y pues la verdad es como se use porque podemos usarla aquí como con contracción can o can not o cannot, porque hay tres formas de poner negaciones. O she is going shopping o she's, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Entonces vean que en estos pequeños detalles, si nos fijamos,
podemos hacer bien, porque sí hubo pequeños detalles en varios de ustedes que cada quien sabemos, porque les digo, no me fijo en... Yo reviso y si les pongo su retroalimentación, pero son bastantes, ¿verdad? Y se nos va el tiempo. Vean, esto lo hicieron, el listening todo lo hicieron muy bien. Rápido, se nos está acabando el tiempo muy pronto, pero ¿qué más teníamos? Es que ya sabía que no íbamos a empezar lo otro, ¿por qué? Porque era demasiado... No, esto no era, perdón. Dejen ver la otra actividad. Me parece que era esta. Esto lo hicieron muy bien, el can't. También quería ver aquí en el have to, porque también les digo que aquí en el can no hubo más bien. En el have to, sí, dijimos que para hacer preguntas con el have to tenemos que poner también el auxiliar. Aquí nos daban verbos y rápidamente lo vamos a hacer, nos queda poquito, pero vean que nos dice el verbo llamar y aquí nos dice cómo hacíamos la número 2. No. Es pregunta. Utilizando have to. When does she have to call the office? Vean, si vemos every morning, cada mañana, vamos a utilizar la information question ¿cuándo? When does she have to? Aquí no vamos a poner has to porque llevamos el auxiliar does. When does she have to call the office? ¿Cuándo tiene que hablar a la oficina? She, aquí sí ponemos el has, porque ahora sí es una afirmación. She has to call every morning. ¿Sí? Y aquí nos decía, a las 3, ¿qué information question íbamos a utilizar? When. ¿Verdad? When. When does. He have to. When does he have to go to the airport? He has to leave here at 3. To leave. ¿Sí? Se nos va a cortar al ratito porque dice menos de 1 minuto, pero vean, siempre tenemos que utilizar con have to al preguntar el do o el does. Do o does.